quiero agradecerle, está Claudio Caprarolo, economista. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y Gila Vilker, analista, que no necesita más presentación, una amiga. Gila, gracias por venir. Un placer, Aparte, me encanta acompañarte. Sí, a mí también. Sí. Un día tremendo. No, tremendo. Aparte te veo más a vos que a mi familia. A ver, Gila, yo lo que me pregunto es, ¿por qué la Argentina entró en este proceso de crisis de mercados cuando era una elección provincial? Porque es la primera vez que estamos ante este escenario. Está bien lo que estás marcando porque, digo, redimensionemos elección provincial, pero fue una elección provincial tremendamente nacionalizada y nacionalizada por el propio presidente, que le puso el cuerpo por un puñado de votos hasta último minuto, ¿no? Puso el cuerpo por un puñado de votos, sin lugar a dudas. El miércoles pasado, creo que fue el acto, el jueves pasado fue el acto en la canchita de Moreno. Sí. Entonces, es una elección, digo, que alcanza el 40% de los argentinos, ¿no? La provincia de Buenos Aires es significativa por su peso. Es una elección que también se nacionalizó por esta disposición anímica, porque también el claim de campaña era un claim nacionalizante, ¿no? O sea, el speech de campaña, kirchnerismo nunca más, era una apelación que podría funcionar en la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país. Yo creo que el gobierno tenía el desafío de discutir temas provinciales, pero la campaña no la planteó como una discusión de temas provinciales, ¿no? Digamos, fue a buscar un voto por la negativa, un voto rechazo. Sí, el afuera el kirchnerismo, ¿no? O sea, hay que desterrar el kirchnerismo. Ahora, algo que llamó la atención ayer, Claudio, es que constantemente, y poneme el tuit por favor de Caputo, cuando se conoce a las 9 de la noche de la derrota, aparece este mensaje del ministro de Economía, que fue el único ausente en el búnker de La Plata. Y dice, nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos. A la luz de lo que pasó hoy en lo cambiario, hubo una micro devaluación, si querés, pues veníamos Sí, hubo un salto del dólar oficial que de todas formas estuvo en línea con, por ejemplo, uno que tuvimos en julio. La semana pasada, recordemos cuando el Tesoro anuncia que va a empezar a intervenir y a vender dólares, es porque el lunes había saltado un poco por encima del 3% el tipo de cambio oficial. Entonces hubo un salto cambiario, de todas formas tenemos que ver los números, pero por lo que se estuvo viendo hubo intervención del gobierno nuevamente para contenerlo. Veremos cómo esto sigue evolucionando en los próximos días. Me preocupa que ante tal cambio, porque me parece interesante lo que decía Gilva, ¿no? Porque también el cambio se da porque el gobierno dijo que su programa económico se jugaba en esta elección y estaba esperando un resultado positivo, que por ahí era perder por 5 puntos, ¿no? Más o menos lo que venían dando las encuestas, para reencauzar el programa económico, porque decía que todos los problemas de la economía eran lo que ellos denominan el riesgo cuca. Cuando muchos analistas decíamos que no era así, que la fragilidad del programa económico venía por otros frentes y lo que obviamente la elección te sumaba más incertidumbre, pero no era la explicación. Pero entonces, y acá Gila, cuando esta elección se pierde, la pierde el gobierno, no es que, a ver, lo quiero decir en estos términos, la pierde el gobierno, no la gana Kicillof. Yo hago esa lectura, ¿no? Mira, creo que... Capaz que soy injusta, pero a veces son los oficialismos los que hacen o no bien las cosas y eso el público te lo avala o no en la urna. En general coincido con lo que estás planteando, básicamente porque son los oficialismos los que pierden las elecciones. Muchas veces pasa eso. Yo creo que en este caso es difícil contar la escena usando solo el verbo derrotar. Creo que hay que usar triunfar y derrotar. Creo que el gobierno fue derrotado, no hay ninguna duda. 13 puntos es una elección, yo diría incluso inesperada, ¿no? Digamos, con un margen y una amplitud en la diferencia que, bueno, que te obliga a poner... El peronismo se lo esperaba, Gila. El peronismo se lo esperaba, que te obliga a poner el foco ahí. Pero también hay un triunfo del peronismo. Vos de hecho contabas esto de la movilización. El peronismo prácticamente movilizó a todo su electorado. Y creo que la diferencia se explica sobre todo porque el oficialismo no logró mover a las urnas. ¿Quién no votó? ¿Quién no fue a votar, Gila? Porque el 63% es, mirando el vaso medio lleno a lo que veníamos en las 8
7 elecciones anteriores porque a Formosa la saco, porque votó el 70%. Sí. Digo, uno decía, bueno, si llega al 50% es un milagro, listo, votó el 63%, pero tampoco fue la mejor elección en cantidad de votantes. No, fue bajo porque comparado con la última... Que fue 77 en el balotaje. Bueno, espera, ejecutivos son distintos, miremos la del 2021. La del 21, también arriba de 70 puntos. Tenés una diferencia, tenés una merma. Yo creo que ese electorado que no fue a votar es sobre todo voto no peronista desmovilizado, voto no peronista sin opción de recambio, ¿no? Digamos, yo te diría frustrado en su demanda de cambio, frustrado en su opción por la figura del outsider, por esa demanda intensa de cambio, y por ahí un poco para volver a lo anterior. Viste, yo te decía que usar el verbo derrotar y el verbo triunfar también, porque Axel Kicillof logró un triunfo, digamos, si no se opaca esa dimensión donde el gobernador tomó un riesgo, no hay ninguna duda. Sí, claro. Bueno, es un pleno, es como la ruleta, es rojo o negro. Decidió desdoblar, incluso sin la anuencia de Cristina Fernández de Kirchner, desafiando. Todos recordamos los idas y vueltas ahí respecto de no te sirve, no te conviene, Axel, no te conviene. Y bueno, y lo que terminó pasando es que nada de la provincialización, de la discusión sobre la agenda de la provincia de Buenos Aires sucedió. Uno podría decir, la agenda de la provincia no existe, y bueno, pareciera que no. Esta fue una elección profundamente nacionalizada, incluso en las razones del voto. Quiero ver, Claudio, ¿qué votaron los bonaerenses? ¿Votaron por el bolsillo? Te lo pregunto desde, obviamente, como especialista de economía. ¿Votaron por el bolsillo o votaron pidiendo algún cambio en la política económica? Que alguno esté mejor, otro no tanto, pero diciendo, che, por acá no voy a terminar bien. Mira, si pensamos que el votante fue por el bolsillo, tiene razones para votar en contra del programa nacional, ¿no? Económico, sobre todo ¿por qué? Porque el principal sector productivo de la provincia es la industria. La industria viene siendo de los más castigados del modelo, o al menos del programa de estabilización que plantea Javier Milei. Es más, el año pasado la economía de la provincia, el famoso PBG, cayó 2,2%, mientras la economía nacional cayó 1,3%. ¿Esto qué quiere decir? Que el golpe fue más fuerte en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el área metropolitana, que es de vuelta, es este famoso cordón industrial, donde vimos que también, me parece lo que impactó mucho fue la gestión municipal, porque también cuando nosotros vemos las transferencias de nación en lo que es obra pública a la provincia, se desplomó. Y muchos intendentes empezaron a volcar ellos los recursos y a hacerse cargo de obras que había dejado de lado nación. Entonces, claramente, si el bonaerense fue a votar castigando al gobierno nacional, en el bolsillo tenía razones para hacerlo. Bueno, vamos a compartir lo que decía Axel Kicillof, justamente en este sentido, porque... acá, primero quiero escucharlo a Javier Milei, perdón, así no, chicos, no los mareo, perdón. Porque Milei habla de una autocrítica, que esto ayer Gila nos llamaba la atención. Primero Milei hace una autocrítica, pero después ratifica el rumbo económico. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál sería la autocrítica y el cambio a hacer si en la frase siguiente dice que nada va a cambiar? Así se expresaba Milei. Ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Pero Claudio, entonces en ese modelo económico, porque acá tuvimos discusiones de todo tipo con el tema de los 12 millones de pobres y demás. Evidentemente estamos hablando de que al menos el conurbano bonaerense, a ver, La Libertad Avanza ganó solamente en 2 secciones electorales. En una donde gestiona Guillermo Montenegro, en la quinta, que gestiona como intendente, y después en la sexta, con su principal representante.
pero el conurbano votó todo en contra del gobierno, que es el sector que más estuvo castigado en este proceso. Sí, claramente, la clase media, nosotros también, si vamos ya a los ingresos que no están desagregados por provincia, pero vemos lo que pasa con las jubilaciones, que están un 6% abajo respecto de lo que es noviembre 2023, los salarios del sector privado registrado, que gran parte obviamente pertenece a la clase media, vienen este año fluctuando, mejoran un mes, vuelven a caer, pero están estancados. Ahí el presidente Javier Milei lo que señalaba es una tasa de crecimiento que seguramente en su cálculo toma sobre todo en cuenta el primer trimestre del año, porque fue un primer trimestre relativamente bueno, venías también con el impulso del último trimestre del año pasado, pero a partir de ahí la actividad se estancó. Hoy salió el dato de construcción y de industria, volvieron a caer. Entonces no hay buenas noticias en lo que uno refiere a nivel de actividad y pensar también cómo impacta eso en el bolsillo. Bueno, totalmente. Ayer también, y Sheila, me parece importante saber qué va a pasar con el gobierno. Estaba Guillermo Franco, había varios funcionarios, ¿no? No estaba Caputo, bueno, tema económico el gobierno como que lo quiere plantear en vías separadas, pero hoy escuchaba a Guillermo Francos. Sí. Y en una de las frases que deja es, tal vez la macro no le llegó a la gente. ¿Y tenía que pasar la elección para que se dieran cuenta? Yo sé que Guillermo Francos es el gran malabarista de las declaraciones, porque es como que tiene que atajar penales. Vamos a escucharlo y después analizarlo, porque Guillermo Francos sabía muy bien que la macro no estaba llegando a la gente, pero así lo decía el ministro. Es momento de hacer autocrítica, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico. Ahora, también es cierto que el pase de la macroeconomía a la micro para la gente es muy importante. Bueno. Hay que hacer autocrítica, pero el rumbo no se va a cambiar. O sea, exactamente un discurso muy similar al de ayer, ¿no? La misma línea. Y por supuesto, yo creo que ahí hay una especie yo te diría atolladero discursivo en términos de no renunciar al equilibrio fiscal, pero bueno, es como si no hubiese otros lugares donde tocar, o como si lo de discapacidad, por ejemplo, desbaratase todo el plan de gobierno. ¿Hace ¿no? bien Digamos, el gobierno? Sí, pero te pregunto esto, Sheila, ¿hace bien el gobierno en sostener a su equipo? Porque yo, la verdad que hablé con dos fuentes distintas antes de entrar al aire. Y una que estaba adentro de la reunión. Sí. Y la verdad, más allá de las puteadas y todo lo que pasó adentro, la idea es por ahora sostener y seguir con el plan original, que era si hay recambio y después de octubre, como un proceso de segunda etapa o de segunda generación, viste que te hablaba el gobierno. ¿Hace bien el gobierno en sostener este proceso? ¿O hay que oxigenar? Yo creo que hay que oxigenar, yo lo considero un error. Es como hacer oídos sordos a un estrépito, porque esta elección fue estrepitosa, ¿no? Digamos, fue sonora, muy sonora. Entonces, me parece que hay un error en mantenerse en esta idea de morir con las botas puestas, ¿no? Digamos, no ceder. Creo que forma parte de esa dinámica agónica, ¿no? Que tiene el gobierno, que es por acá, a todo o nada, la no duda. Viste que creo que en algún momento lo hablamos, el tema de un gobierno que no duda. Claro. Ahora, si no te hace dudar una elección que perdiste por 13 puntos, sí. ¿Qué te puede hacer dudar? ¿No? Digamos, en definitiva, la Argentina es un fenómeno democrático donde, bueno, las urnas se expresaron, lo llevaron a Milei al poder, ahora se expresaron nuevamente, aparece algo del orden de la crítica. Bueno, yo creo que tiene pocos días hasta la elección de octubre. Creo que esta elección puede generar algo de un fenómeno, nada está dicho de acá a octubre, sin lugar a dudas vienen días muy
probablemente muy difíciles en lo económico, ya hoy se está viendo, fue un día bastante crítico para los mercados argentinos. Más, el miércoles es el día de los vencimientos. Sí, hay una licitación, ¿no? Hay una licitación del Tesoro, tiene que renovar con el sector privado 7 billones de pesos. Sí. Dame un segundo porque hay novedades en Casa Rosada, vamos. Tiene novedades en Casa de Gobierno, Marina Malpeli, adelante. Una hora después, Mariana, de que comenzara esta reunión de gabinete, vimos salir al jefe de ministros, a Guillermo Francos, y también al titular de Cancillería, Gerardo Huertein. Además de estos dos egresos de la Casa de Gobierno, hay movimientos de otros vehículos que trajeron a los distintos ministros que forman parte del gabinete y que mantenían la segunda reunión del día con el presidente Javier Milei. Aparentemente podría haber terminado la reunión muy breve en esta ocasión, 1 hora entonces desde que se dio inicio, a las 16:30, ya con la salida, insisto, de 2 de los integrantes del gabinete, el jefe de ministros, Guillermo Francos, y el titular de Cancillería, Gerardo Huertein. Vuelvo, Marina, gracias. Claudio, el miércoles es un día complicado porque Gila decía, hoy es complicadísimo, se vienen días difíciles, pero el miércoles es como un día muy, muy complejo para el gobierno. Así es. ¿Por qué? Porque el Tesoro tiene que renovar lo que decíamos, ¿no? Estas letras en pesos, porque son 7 billones con el sector privado, y la clave va a estar en qué va a pasar con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque recordemos que en este proceso, este aumento del precio del dólar, es porque el mercado lo que está haciendo es está dolarizando. Está diciendo, quiero salir de los pesos y quiero ir hacia el dólar. Entonces, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Cuánta tasa le va a ofrecer para que todavía los acreedores decidan quedarse con los pesos? Y sobre todo, ¿qué va a hacer con los bancos? Porque hasta ahora el gobierno viene esforzando a los bancos a entrar a las licitaciones, cambiándole las normativas, aumentando los encajes, dejándolos hacer encajes con títulos públicos. Yo creo que seguramente mañana vamos a ver algún cambio. Va a tener que hacer algo para convencer a los bancos. Pero espera, simple, pues yo lo de los encajes te lo puedo entender y todo, pero digo, para bajarlo un poco más a tierra. ¿Al gobierno le quedan dólares para poder sostener la cotización y haberla bajado hoy a 1.425? Pocos. Pocos sin tocar los dólares del FMI. O sea, tiene reservas para tocar, tiene los 14.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, los primeros 12.000 de desembolso y el segundo de 2.000 millones. Lo que pasa es que ahí la lectura del mercado va a ser, si ya empezás a tocar la alcancía que vos tenías, rompas en caso de emergencia, la lógica va a ser, bueno, de acá a las elecciones me voy a querer llevar la mayor cantidad de dólares posible, porque estoy esperando que después haya un cambio todavía mayor. Pero quiero entender esto porque no lo recuerdo en el acuerdo que se hizo con el fondo. ¿Los dólares eran todos de libre disponibilidad o se usaban, por ejemplo, si se iba de las bandas? Por ejemplo, ahora que ya estaría a un paso de salirse del techo de la banda a 1.460. No tenía que usar ni siquiera cuando se llegaba al techo de la banda los dólares del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que también ya vimos, los acuerdos con el fondo son bastante maleables, son laxos. Entonces, el gobierno creo que en ese sentido es muy pragmático. Y seguramente si su objetivo sigue siendo, como mencionaban ustedes previamente, no cambiar nada de acá hasta octubre, va a usar esos dólares. Es que, a ver, ya voy a ir con nuestro siguiente invitado porque va a ser interesante escucharlo. Que este invitado sí que hace autocrítica en serio, no como el gobierno. Pero la pregunta es, porque siempre hablamos de macroeconomía, ¿qué va a pasar con la gente, Claudio? Con la gente que está... No te lo pido como Nostradamus, sino diciendo cómo va a ser una economía del cuentapropista, de que él tiene el laburo en blanco y tiene miedo de perderlo, que no va a poder hacer horas extras porque las empresas te dicen, no, y los feriados, ¿sabes qué? Cerramos y no hay feriado para que puedas cobrar un poco más de plata. No hay perspectiva de mejora de acá hasta el 26 de octubre. Al contrario, digo, esta medida que tomó el gobierno para contener al dólar de subir muy fuerte las tasas de interés está haciendo destrozos en las pymes porque no pueden seguir financiándose el capital de trabajo. Las tasas están a niveles que son prohibitivos. Si a eso ahora nosotros le sumamos, que ese es el peligro para mí, que si el gobierno no actúa bien, es que se desanclen las expectativas, que empiece a haber una idea de el gobierno no sabe para dónde ir, de vuelta, aceleremos la dolarización. ¿Sabés que eso que me decías me disparó y escuché en algunos diarios, en El País de España o en el Wall Street Journal y demás, cuando hacen un apartado, pues tampoco hay que poner a la Argentina en el primer lugar, pero digo, cuando hacen una nota de la fuerte derrota del gobierno,
hablan del experimento de Milei. Fue la palabra experimento la que utilizaron. Como esto de no termina de cerrar este proceso económico y para ver para dónde va este experimento económico. ¿Es un experimento en el que estamos sometidos? Es una experiencia muy distinta a las otras que tuvimos en la Argentina, si querés, de gobierno más de centro-derecha. En este caso sería un gobierno más, no tanto de centro, sino más de derecha, o seguramente Gila sabe ubicarlo mejor que yo, al menos en lo político, en donde se ubique ideológicamente, pero es algo distinto, claramente. A ver, el ajuste fiscal que hizo este gobierno, la consolidación fiscal que hizo, era impensada. Era impensada. ¿Y en Grecia se hizo eso para salir de la crisis? Mira, lo que pasa es que... Grecia tuvo una economía de guerra, si querés. Sí, Grecia también lo que tenía, y me parece que ahí, porque mismo el gobierno seguramente a veces se miran esas experiencias, sobre todo lo que pasó con la deflación en Grecia, la diferencia que tenés a la Unión Europea detrás. La Argentina no está dentro de la Unión Europea, no tiene un salvataje. Claro, ¿quién te respalda? ¿Qué espalda tenés? Bueno, Entiendo nosotros perfecto. ahora, ¿qué tenemos? Al Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿No? Claro, O sea, la eso moneda es... te ancla también. Claro. Mirá el escenario que me dejas. Lo quiero incorporar a la charla y agradecerle los minutos que nos ha esperado a Guillermo Britos, que es el intendente de Chivilcoy. Guillermo, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola Mariana, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la mesa. Sí, yo decía, para presentarlo, el verdadero dirigente que hace autocrítica de esta elección. Bueno, mirá, yo estoy acostumbrado a ganarle a la Cámpora con 48 puntos contra 40, compitiendo con Labaña. O sea, a mí me tocó competir en el 2019 con Roberto Labaña. Fui el único intendente del país que ganó un municipio con Labaña y saqué 48 puntos. Y la Cámpora en esa elección sacó 40 puntos cuando Axel Kicillof acá sacó 53. O sea que claramente la gente eligió mi lista porque quería votar nuestra gestión. Ayer perdí, la Cámpora sacó 36 puntos, la Libertad Avanza sacó 24 puntos y yo saqué 16 puntos. O sea que claramente la gente nunca se equivoca, así como pienso que no se equivocó cuando me eligió como intendente en el 2015, en el 2019 y en el 2023. Tampoco se equivocó ayer cuando nos puso terceros. Es lo que la democracia implica, respetar la voluntad popular y aceptar la derrota, como hice muy temprano, o sea, cuando vimos a las 20 horas, antes creo, 19:30, que ya no había forma de emparejarlas, reconocí la derrota, a pesar de que tengo muy mala relación con la candidata de la Cámpora, por las formas que tiene la Cámpora de manejarse. La llamé personalmente, le escribí un Twitter y la felicité. Y dije, bueno, ahora hay que trabajar, hay que analizar la derrota y trabajar para revertirla. ¿Qué pasó, Guillermo? Porque acá lo que digo, no todo el mundo está inmerso en la vida local de tu distrito, pero en algún momento se buscó hacer acuerdo con la Libertad Avanza, y bueno, y fueron separados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Mirá, yo, ¿Fuiste de los que te fuiste no... porque te pedían todo? ¿Era de los que venían a mano armada y te pedían todos en la lista? Yo me fui antes, pero ahora te voy a comentar unos casos como eso que mencionás, pero yo me fui mucho antes, porque recordarás que yo fui convocado en el 2023 por Javier Milei para ser candidato a gobernador. No quise serlo porque vi el desastre que estaba haciendo Pareja en la provincia de Buenos Aires, junto con Kikuchi en ese momento, colocando dirigentes que claramente no se iban a quedar con Milei, sino que lo estaban estafando, estaban colocándole dirigentes que al otro día de la elección se iban a ir, y así ocurrió. Y tengo la tranquilidad de habérselo dicho a Javier Milei, a su hermana, a Kikuchi, que por supuesto lo sabía mucho mejor que yo, y a Victoria Villarroel en una charla que tuvimos en el Partido Libertario, cuando todavía usaban la sede del Partido Libertario, en la calle Mitre. Bueno, se lo dije claramente, de todos los diputados que te están colocando en las listas, todos estos al otro día se van, y al otro día se fueron, incluso los 4 de mi sesión electoral. Entonces, por eso yo no acepté ser candidato a gobernador de Milei. Y este año, lamentablemente, cuando vi cómo empezaron a trabajar, cómo empezaron a bastardear y a ningunear a los intendentes, si vos llamás al intendente de Junín, que ganó con el 56% de los votos en el 2023, y le decís, para armar la lista con vos, te doy el 5º concejal, los 4 primeros sos míos, no querés acordar, le estás diciendo andate porque no me interesás. Claro. Lo mismo al intendente de Pergamino, lo mismo a Lungui en Tandil. Fíjate vos que Lungui, después de 38 años, gana el peronismo en Tandil, después de 38 años. Después de 30 años gana el peronismo en Pergamino. Después de 26 años gana el peronismo en Junín. ¿Por qué es esto? Porque la división de votos de la Libertad Avanza, más los votos del intendente,
hacen que se meta por el medio la Cámpora o el kirchnerismo, depende de qué municipio, y termina ganando. Si vos sumás los votos míos con la Libertad Avanza en Chivilcoy, ganamos nosotros. Ganaba. Pero ¿y de quién es la culpa, Guillermo, acá? De Pareja, de Sebastián Pareja, que es el armador de la provincia, puesto por Karina Milei, y bueno, y bancado por el presidente, evidentemente. O sea, si yo te hago un desastre en el armado del 2023 y vos me dejás que te siga armando en el 2025, evidentemente la culpa es de quien me deja armar, no mía. Pero bueno, el responsable es, sin ninguna duda, Sebastián Pareja. Y te pregunto esto, para entender esto. No, está bien porque es interesante escucharte. Ahora, para entender esto, en Chivilcoy, digo, a ver, en tu ciudad, ¿se votó con el bolsillo? ¿Se votó diciéndole no a Milei? ¿Qué es lo que pasó? Digo, porque vos hablas políticamente y entiendo perfecto todo. Pero decime también qué le pasó a tu ciudad, que obviamente termina con este resultado. ¿Qué pesó en esta elección? Mira, pesó primero el desconocimiento de la gente de lo que se votaba. Hoy a la mañana, después que yo hago una publicación reconociendo la derrota y diciendo que los votos son los que la gente decide y que es inapelable, 20 mensajes me mandaron diciéndome en octubre la revertimos. Te creo. La gente piensa que en octubre hay otra elección, entonces, ¿me entendés? O sea, la gente no sabía ni lo que se votaba. Segundo, hay una bronca importante contra el gobierno nacional, es lógico y además sería injusto no reconocerlo. Yo no soy kirchnerista ni lo voy a hacer de acá hasta que me retire de la política, está claro, pero es lógico que hay una bronca contra el gobierno nacional, eso es innegable, que tirarte contra los discapacitados, contra los jubilados, bueno, a la gente, por más que vos digas que 12 millones de personas imaginarias, porque solamente están en la imaginación de Milei, salieron de la pobreza, la gente ve que no llega a fin de mes. Y la gente ve que cada vez hay más negocios cerrados. Entonces, vos podés tirar todos los datos que quieras. Ahora, si eso no se condice con la realidad que vivimos en cada lugar, la gente no te va a votar porque vos tires un dato que diga que la economía va a ser 0%, y ojalá que sea cierto que va a ser 0% en el 2026. Mirá, Guillermo, pero yo quiero saber qué pasa hoy. Pero además, mira, esto que decías, lo escuché a Bondarenko hoy, que era el primer candidato a diputado por la tercera sección. Estaba con el colega Nacho Girón. Yo soy policía retirado también. ¿Vos sos policía retirado? Ah, mira, bueno, lo que dijo, mira, vamos a compartir lo que dijo Bondarenko porque la verdad lo que termina diciendo, yo quiero que me digas si era parte de esos que los pusieron por poner y no estaban convencidos por Javier Milei, porque esto pasó 12 horas, menos de 12 horas después de la derrota. Esto decía el primer candidato a diputado por la tercera sección de la Libertad Avanza a menos de 12 horas de la derrota. Escuchá. Todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Sabemos la problemática. Nuestro presidente, Javier Milei, cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste. Los argentinos lo bancaron. Lo siguen bancando. Una gran parte de los argentinos lo siguen bancando. Y evidentemente otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y a reflexionar que hay un camino que nos estamos equivocando en algo, porque acá el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano, no es la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar. Bueno, Guillermo, yo estoy acá con Sheila Vil, que era analista política también. Sheila, ¿qué me decías fuera del aire? No, fue impresionante lo de Bondarenko, impresionante. Si no supieses quién habla, no le pones el nombre, lo escuchás y decís, es un opositor, ha hablado un opositor. No pasó ni 24 horas de la elección. Un buen discurso para Magario, ¿no? O para Catopodis. Claramente esto tiene que ver con el armado provincial. O sea, yo no lo conozco a Bondarenko, yo me retiré como comisario general de la policía en el 2011 cuando fui candidato a diputado, fui jefe departamental de Lanús y de Loma de Zamora, de Avellaneda, de toda la región norte. O sea, no lo conocí en la función policial, debe ser más joven que yo tengo 61 años, él seguramente debe tener unos años menos, pero el discurso que dice realmente es para que lo diga Catopodis, no él. Y esto tiene que ver con el armado, o sea,
en la tercera sesión electoral, si vos vas a competir contra Magario, contra la Cámpora, contra la mayoría de los intendentes, creo que todos, salvo de Magdalena, y no sé si el de Lobos, son del Frente de Todos, ahí, o del Frente de Patria, como se llama ahora. Tenés que poner un candidato que tenga inserción en la comunidad y que sea conocido y que defienda tus ideas. Bueno, entonces estás de acuerdo, espera, estás de acuerdo, pongamos lo que decía el gordo Dan, porque después de que escuchó esta nota, al toque puso el flamante diputado electo, porque es cierto que Bondarenko va de diputado electo, ¿no? ¿Qué iba a decir en la Cámara el 10 de diciembre, no Bondarenko? Pero el flamante diputado electo de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección, dice el gordo Dan. O sea, acá me parece, Guillermo, un poco en línea con lo que veníamos charlando de qué candidatos termina eligiendo La Libertad Avanza, ¿no? Que se dan vuelta en 20 segundos. Mira, yo por eso te decía que cuando vi los candidatos en el 2023, cuando me ofrecieron ser candidato a gobernador, y vi que había candidatos que claramente yo los conocía, algunos habían compartido la Cámara de Diputados conmigo, y sabía que no iban a ser fieles a Milei, yo no quise ser la cara visible de esa lista. Y todos me decían, pero vos estás loco, esa lista va a sacar 30 puntos en la provincia, ¿cómo vas a decir que no? Y voy a decir que no, porque yo no quiero quedar como un panqueque, que al otro día todos mis diputados se me vayan y la cara soy yo. Y la verdad es que de esa lista, 8 diputados que entraron en el 2023 se fueron con Kicillof, están votando hoy con Kicillof. Entonces, está claro que va a pasar lo mismo ahora. Se equivocó mal el que armó, y el que armó tiene nombre y apellido. Entonces, yo entiendo que el presidente banque a muerte a su hermana, y me parece bien. Ahora, si no tenemos gente que conozca del tema en los armados, va a pasar que en la próxima elección, en el 2027, la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría, la va a ganar la Cámpora y el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque la división nuestra, la división de nuestros espacios con La Libertad Avanza, va a hacer que por el medio se meta el kirchnerismo y gane los municipios. Bien. Y te va a ganar con poco porcentaje, como ganó ayer la Cámpora acá, pero te va a ganar. Total. Guillermo, gracias por estos minutos. No. Gracias a vos, Mariana, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿qué me decís de esto? Ahora lo analizamos en lo económico, pero viste, por eso lo quería escuchar a Guillermo. Sí. Pero me hubiese gustado decirle, pero se fue, que lo que me sorprendió fuertemente es que él habla de un triunfo de la Cámpora. Sí. Y es interesante porque de ayer a hoy, todo lo que venimos escuchando, vos fíjate que se habla más de peronismo que de kirchnerismo. Y fíjate los titulares de los medios internacionales, más de peronismo que de kirchnerismo. Entonces, hubo algo ahí que me generó algo disociativo. Disociativo, porque ya digo, la tensión kirchnerismo-peronismo ya directamente es desplazada hacia la Cámpora, que fue perdiendo, o sea, perdió protagonismo, ¿no? En esta elección realmente ha quedado sin protagonismo. Creo que la tensión que hoy estamos viendo es en el núcleo duro del kirchnerismo versus esa idea más ampliada de peronismo, que da la impresión que se impuso en el vocablo medio intuitivamente, pero creo que tiene que ver con que aparecen nuevas expresiones. La de Axel aparece como una expresión renovada, ¿no? Bueno, que ahora vamos a repasar. Estamos trabajando en vivo en Casa de Gobierno, estamos con la imagen allí. Todavía el presidente está dentro, sigue manteniendo reuniones, la reunión de gabinete que ha finalizado, y por supuesto la expectativa de si el gobierno se llama a silencio o se genera algún nuevo anuncio. Marina, estás al aire. Mariana, bueno, terminó la reunión, duró 1 hora, ya salieron algunos de los ministros, el primero, como te mencionaba, Guillermo Francos, el primero en salir. Por el momento no hay ningún tipo de anuncio oficial. Sí trascendió que por el momento no habrá cambios dentro del gabinete. A quien no vimos salir por ahora es a Sebastián Parejas, que ingresó por otra puerta y que aparentemente mantuvo una reunión en paralelo con Karina Milei mientras se desarrollaba la reunión de gabinete. Quedan todavía adentro de la Casa de Gobierno algunos de los ministros, como por ejemplo Patricia Bullrich, Sandra Petovelo,
también Luis Petri, que todavía no salió, pero sí salió, por ejemplo, está saliendo en este momento, Luis Petri. Mira. En este momento se está Que retirando salude, Luis Petri. Pero bueno, Sí. algunos de los ministros todavía quedan adentro. Bueno, ahí está. Que Petri. salude. Sí. Mira, los únicos que saludaron hoy cuando ingresaron ¿Quiénes fueron fueron? Sebastián Pareja y Luis Petri. Cuando entró saludó. Ay, qué amoroso. Levantó la mano. Qué para la amoroso hinchada acá, Pareja. para todas las cámaras, Capaz la que guardia sal- periodística que hay. Sí, capaz que saluda por sus últimos días, ¿no? Sebastián Sí. Pareja. ¿No? Complejo. Bueno, complejo. Y Sí. se está Suena despidiendo. poco igual, ¿no? Sí. Suena poco, Suena. como chivo expiatorio de toda la escena. Vos querés más sangre, Gila. No, suena poco. Querés suena sangre, poco. Gila. No, está bien. Entiendo el análisis. A ver, lo hicieron igual poner la cara ayer. Sí, sí, sí. No, hay que reconocer que... Alta impecable. política fue ayer. Le Salió- dijeron, ¿sabes qué? Anda y da la explicación de por qué perdimos en 6 de los 8 distritos electorales. Absolutamente. No, hay que reconocérselo a Pareja. Lo que me doy cuenta es que por todos lados la obra hoy se llama Disparen sobre Pareja. Sí. Entonces es como si el hilo se cortase por lo más fino. ¿Es como ¿no? disparen sobre españolo? Bueno, quiero ir a lo económico porque, a ver, Claudio, me está pasando que en los últimos tiempos, mi termómetro también es con los compañeros de trabajo, con televidentes que dejan mensajes y cuentan sus experiencias, de empresas personas que trabajan en algunas multinacionales, ven recortadas las horas extras o algunos beneficios que tenían, o que ese empleo, que no está mal pago, no alcanza y necesitan o hacer un Uber o hacer algún otro tipo de actividad extra para hacerse de plata. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse la economía en este tipo de manejo y de precarización? Porque una economía estancada y que vive del minuto a minuto o endeudada es una economía, yo no sé de la materia, pero que no crece, no veo crecimiento. Es que no vamos a ver, en esta segunda mitad del año no vamos a ver crecimiento. Nosotros desde Analítica recortamos nuestra proyección, nosotros éramos de los que éramos menos optimistas, teníamos 4,4% para este año, gran parte del mercado veía por arriba de 5%, el Fondo Monetario Internacional 5,5% y ahora estamos en 3,8%. Es una economía que no va a ser dinámica, sobre todo porque lo que tenemos que entender es que si vos sacás gran parte de la demanda, porque el ajuste que hizo Milei, que vos necesitabas equilibrar las cuentas públicas porque Argentina tiene un problema financiero, pero más allá de eso a su mismo tiempo la contrapartida es que vos quitás demanda de la economía. Si caen las jubilaciones hay alguien que gasta menos. Si vos bajás la obra pública hay menos obreros trabajando que no cobran un sueldo, que no tienen para ir y hacer compras en el almacén del barrio. Eso empieza a derramar en el resto de la economía. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite diría que más que económico es social, es político. Es el resultado que vimos en las elecciones. Vos podrías seguir con una economía que no crece. El problema es que una economía que no crece, ¿en qué se traduce? Y en menor calidad de vida para los argentinos, en que cada vez la clase media empieza a recortar más gasto. Lamentablemente los que siempre están en la pirámide más abajo siempre están golpeados y no logran asomar. Pero lo que uno va viendo es el deterioro de esa clase media, que también fue gran parte de la característica que tuvo la Argentina y que en los últimos años empezó a menguar. Gila, cuando vos analizabas anoche y tomé tu análisis y hoy miraba un poco también los números fríos, ¿qué pasó con el votante que apostó a Milei en la segunda vuelta en 2023 y que era un votante que venía de Patricia Bullrich? El voto del PRO, ¿no? Bullrich. El voto Bullrich. ¿Qué pasó en Provincia de Buenos Aires con ese votante? Porque sacó 10 puntos menos de... Está bien que De la la comparación... sumatoria de los dos. O sea, Sí. no sabemos dónde estuvo la fuga. Claro. A ver, lo que nosotros venimos viendo es que hay un porcentajecito más pequeño de votantes de Milei que están desencantados, desilusionados, Sí. y un porcentaje más amplio de votantes del PRO o de votantes de Patricia Bullrich, en ese momento era Cambiemos la fórmula, que también están, yo te diría, en situación de fuga o en situación de desencanto, o que han cambiado su voto, o que no han encontrado una alternativa no peronista. Y creo que ahí es donde se concentra el mayor porcentaje de los que decidieron no asistir a las urnas, los que encontraron en Somos o en Hechos una vía de escape, marginal para explicar esta elección. O sea, Claro. el fenómeno Hechos o Somos es un fenómeno realmente chiquito, o sea que no termina de explicar los 13 puntos, pero
te muestra, digo, yo te diría, la oportunidad de fuga, ¿no? Sí. El fenómeno Petreca sí. en Junín es como muy claro, respecto de esa posibilidad, posibilidad de migración. Y ahí la otra cosa que hay que tener en cuenta es, en general, las alianzas nunca suman todo lo que tienen, porque las identidades no se terminan de fusionar plenamente, ¿no? Nosotros veníamos viendo que el mundo violeta prácticamente se había deglutido al mundo amarillo, pero había algo que resistía, y hay algo de esa identidad que sigue resistiendo. De hecho, yo creo que sí, las alianzas se hubiesen hecho previo o posterior al caso Español, se hicieron previo al caso Español, se hubiesen hecho posterior al caso Español, no sé si el acuerdo iba a ser tan el acuerdo del León Leonino, ¿no? Tan leonino como fue, digo, a tal punto que el nombre de la alianza terminó siendo La Libertad Avanza, el color violeta, sin ni una pincelada amarilla, sin nada que exprese la identidad pro, y la verdad que ahí no hubo una sumatoria del 100%. Bueno, quiero salir un poco de la provincia de Buenos Aires porque algo que noté ayer inmediatamente y que lo planteamos, Sheila, es cómo los gobernadores habían marcado posición en una elección bonaerense. Inédito, porque salieron primero los 5 gobernadores de Hacemos en tándem con el mismo mensaje diciendo hola, teléfono para Milei. Lo que pasó en provincia de Buenos Aires, desde el de Santa Cruz hasta Puyaro en Santa Fe, digo, todos evidentemente, Yarlora en Córdoba, digo, todos evidentemente, estos 5 salieron en tándem a decir teléfono para Milei, lo que están diciendo los bonaerenses. Y después salieron los peronistas, obviamente, a subirse al triunfo peronista en la provincia. ¿Cómo se está viendo en el resto del país lo que pasó en provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, el fenómeno de gobernadores envalentonados, yo te diría, no teníamos que esperar esta elección para verlo. La semana pasada, fíjate, las derrotas en el Congreso, por ejemplo, el rechazo del veto a discapacidad con una mayoría abrumadora en el Senado, te muestra que incluso senadores que hicieron alianza con el gobierno nacional votaron para el rechazo al veto. Estoy pensando en, provincias donde efectivamente hay alianza entre oficialismo nacional y los oficialismos provinciales. Entonces vos lo que ves ahí es que los gobernadores pudieron ir, ya eso fue como un paso más allá, una escena de desafío. Y creo que la semana previa a esta elección le marcó muchos límites, le aparecieron muchos límites marcados a Milei en el Congreso, por parte de los gobernadores, en derrotas legislativas. Yo diría como un clima, medio como una especie de clima de época, que bueno, se terminó consagrando este domingo en la elección bonaerense. ¿Y cómo se vive también en otras partes de la Argentina? Me voy a la provincia de Córdoba, allí está Ariel Salio. Mi negro, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi negro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi negra? ¿Qué? Yo ya te extrañaba. Sí, yo también. Debo decir. Sí, yo también a vos. Hay gente que me escribía y bueno, me decía, bueno. ¿cuándo volvés para qué? saludar a tu negro? Me decía. Yo digo, pronto. ¿Viste? Además, aquellos que ocuparon tu lugar y que lo hicieron de una manera... Guarda. Ay, qué Sí, bien. ¿viste? Qué bien, guarda. También, viste, con el respeto debido, ¿no? Sí. Dijeron, ¿me podés decir mi negra? No, le digo, no puedo. No, ¿Me podés decir conmigo. mi negro? No puedo, le digo. No. Esto no es así. No, claro, no es para cualquiera. No es un poliamor esto. Esto no es un poliamor, no. ¿Qué es? Totalmente. No, para nada. Esto es único, esto es entre vos y yo, mi Para negro. nada. Nadie más, olvídate. Claro. Escúchame, ¿cómo están Por los supuesto, cordobeses? A ver, no quiero hacerlos meter en la vida política de la provincia de Buenos Aires, pero viste que venimos un poco con el termómetro de cómo están viendo al presidente. Claro que sí. Bueno, en Córdoba, por supuesto, ya apenas se conocieron los resultados. Tanto tuiteó el ex gobernador Juan Schiaretti como también lo hizo Martín Zarzola y Natalia de la Sota, que supuestamente, va en otro lugar, pero claro, todos hicieron eco y desde Provincias Unidas, que son estos 5 gobernadores, incluyendo Martín Zarzola, con esta posición
que tiene que ver con la línea del medio, ¿no? Empiezan a marcar una cuestión de salirse de estos dos lugares sin reconocer, porque estuvimos hoy con Pablo Carro y decía, por lo menos hubieran reconocido que el triunfo fue kirchnerista. Bueno, Córdoba siempre ha sido compleja a la hora de apoyar el kirchnerismo, pero bueno, veremos qué pasa. Pero vamos a hablar con la gente, ¿eh? Vamos con la gente, vamos que quiero hablar. A ver, ¿cómo le va, señora? Que la veo ahí, que la señora está con muchas ganas y a mí, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Me encanta. ¿Cómo le va? Bien. Bien. ¿Ustedes? Muy bien. Ahí le preguntaba, ayer, luego de la derrota, Javier Milei, el presidente, dijo, bueno, voy a hacer una autocrítica. Vamos a ver qué cambiemos. ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo que tendría que cambiar Milei para tener un buen resultado en octubre? Todo, porque todo está haciendo mal. Mal, pero mal. Nos está jodiendo a los jubilados, a los discapacitados. Y no da. Esta Argentina es rica, hermosa, próspera y no puede ser que la terminen destruyendo. ¿Cree que puede haber algún cambio de parte del gobierno nacional? ¿Hasta ahora del partido? No le creo. No le cree. No le creo. Y que Córdoba haya apoyado, en un primer momento apoyó a Javier Milei. ¿Qué cree? ¿Que el cordobés se desencantó? El cordobés no sé, porque la verdad que esto no da para más. Y si lo votaron, bueno, que se jodan, porque esto no da para más, que se jodan. ¿Cómo le va, señor? Bueno, ¿qué cambio puede hacer Javier Milei? Tiene que cambiar todo en la Argentina. Para que esto vaya bien, tiene que cambiar muchas cosas. Al principio yo le tenía fe, no lo voté, te soy sincero. Pero al principio yo le tenía fe, digo, bueno, un loco, que hace falta un loco para que cambie la Argentina, que la estaban saqueando todos los gobiernos que han estado le robaron todo. Pero estos últimos momentos me estoy dando cuenta que la está pifiando, pero muy mal Javier Milei. ¿Tiene alguna oportunidad de cambiar de acá a octubre? No, yo digo que no. Lamentablemente no. Tiene que irse. La única forma que el país trate de cambiar, se tiene que ir Javier Milei. Gracias. Discúlpame, Sí. Córdoba no tienen memoria y un lugar muy desagradecido, no tienen memoria. Ahí está. Y te veo también con ganas de opinar, pero la pregunta es esa. ¿Crees que esta autocrítica que hizo ayer el presidente de la Nación, va a haber un cambio? No cambia nada. No cambia. No cambia. Es un traicionero. Lo dejo la bandera argentina. Para el Día de la Bandera dijo que la bandera argentina es un paredón para él. Bien argentino. ¿Cómo hace un paredón? Ahí está, ¿cómo está la gente, no? Usted está enojado. Cordobés ya está enojado. Córdoba. Ya está enojado y cuando se enoja, se enoja, ¿eh? Se enoja y se enoja. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Ayer, bueno, derrota con respecto al oficialismo, estamos en vivo saliendo, tiene que ver con la política, tiene que ver con lo que pasó ayer en Buenos Aires. ¿Estás enterado? Ay, no, nada, ¿No? ni idea. Bueno, a ver, se eligió justamente a legisladores provinciales en Buenos Aires, pero que marca el termómetro a nivel nacional por la cantidad de votantes, el electorado que tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora, perdió Javier Milei, perdió el oficialismo. Y la pregunta es esta, dijo que va a hacer una autocrítica, que va a cambiar. La gente decidió decirle no te apoyo, creo que no. Y yo te pregunto a vos creés que va a hacer algún cambio, que va a transformar esto que viene haciendo? No sé. Ni idea. Ahí está, no sé. No sé. Esto. Bueno, ahí está, perfecto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bueno, allá estás al tanto, por supuesto. La derrota que ha tenido el presidente Javier Milei, el oficialismo en Buenos Aires. Y la pregunta es si va a haber un cambio, ¿crees que él va a tener una autocrítica? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para realizar un cambio? Crítica no va a tener, no la tuvo desde que empezó hasta ahora, no creo que la tenga. Más como trata a la gente. ¿Tuviste en algún momento ilusión con este presidente? ¿Dijiste va a ser distinto? No, sinceramente no. ¿Y qué crees de aquellos que lo apoyaron? De que hay muchos cordobeses que lo apoyaron. Aquellos que son amigos tuyos, que has hablado, que han tenido alguna discusión o no, un punto de vista que han cambiado. ¿Qué crees? ¿Están desencantados? La mayoría de los que conozco, sí, todos están arrepentidos de haberlo votado. Entonces, ¿qué crees que para octubre va a tener otro revés? Sí. Bien. Bueno, seguimos un poquito. Mi negro, dame un ahí segundo. preguntando, listo, Dame un segundo. ¿Cómo estamos? Sí, dame un te doy. segundo. Escúchame, primero contame en qué zona de Córdoba estás, porque ahora le quiero contar algo a Gila,
que está sorprendida, porque en realidad estos comentarios de anti-Milei los tenemos hace rato, Gila, porque venimos todo el tiempo con Ariel, que se ocupa como corresponsal allá, y hablamos todo el tiempo de esto. Y esto que te sorprende ahora, nosotros ya lo venimos hace más de un mes, todos los días haciendo estas encuestas y diciendo, ojo con los cordobeses que están enojados con el presidente. Decime en qué zona estás, también para contar de qué parte de Córdoba ahí estás tomando testimonios. Bien, estamos en pleno centro de Córdoba, o sea que estamos en una parada de colectivo, claramente aquellos que toman el colectivo, gente laburante, pero tiene unas posiciones y clases sociales totalmente disímiles, distintos, ¿no? En pleno centro de Córdoba, en este lugar, acá tengo muy cerca la peatonal, estoy como si estuviera a una cuadra de calle Corrientes allá para que se den una idea. O sea que un público diverso, gente diversa de todo tipo. Aquella que está opinando, ¿no? Pero es aquel que toma el colectivo, que es el laburante, que es al que le cuesta, que es al que le ve que no tiene opciones, ¿no? Ese es, por supuesto, en este momento con el que estamos hablando. Bueno, mi negro, gracias como siempre, pero vos sabés que yo te pido esa actitud y que siempre la tenés, porque, digo, Ariel trabaja siempre al azar, va a las paradas de colectivos, a los lugares de comida, tenemos así como el termómetro, y este es el termómetro, pone el micrófono y hasta a veces nos sorprendemos porque uno piensa que Córdoba es Córdoba, intocable, primero con Macri y después con Milei, y al cordobés, a muchos de los que entrevistamos les está pasando otras cosas que estamos reflejando. Gracias, mi negro. Gracias, mi negra, por supuesto. Estamos siempre atentos. Un beso. Chau, chau. ¿Viste, Gila? Por eso te digo, esto es la constante que tenemos de Córdoba. Te sorprendió un poquito, Lo que tanta crítica, sino lo que noté es el contagio. ¿Viste? O sea, una de las primeras, todavía por supuesto no encaramos ninguna investigación postelectoral, pero lo que vimos ahí en este relevamiento callejero un poquito es efecto contagio. Es miro provincia de Buenos Aires y sobre eso elaboración de postura. No, complicado, me pareció muy complicado, sobre todo por tratarse de Córdoba. Y porque aparte 7 de cada 10 cordobeses acompañó a Milei. Pero además, Gila, te digo, vos te das cuenta que es toda clase laburante, trabajadora, que le cuesta llegar a fin de año. Estamos hablando de la parada de colectivo, las 6 de la tarde y la gente volviendo. Ya voy, Claudia, que estás, a ver, Marina Malpeli con novedades, ¿estás al aire? Ahí está. Acaba de salir de la Casa de Gobierno el presidente Javier Milei, se sube a su camioneta, escoltado por supuesto por la Policía Federal Argentina, para retirarse después de una jornada de casi 12 horas de trabajo en la Casa Rosada. Mariana, allí se retira el presidente después de este día arduo, postelectoral, desde las 8:30 de la mañana hasta ahora, 18:11, momento en que se retira luego de haber tenido la segunda reunión de gabinete. Bueno, allí estamos. Hay alguien que lo saluda, ¿no? Ahí en la explanada, en la salida de Rivadavia 50. Hay alguien que estaba esperando para saludarlo, ¿no? Del otro lado, era la izquierda. Bueno, me lo perdí. Hay gente que se acerca, son curiosos más que nada, Mariana. Claro. Que quieren tener ahí alguna imagen. Bueno, del presidente. Salió entonces Javier Milei, 6 de la tarde, 12 minutos, finalizaron todas las reuniones del día. Gracias, Marina. Finalizó otro día en Casa Rosada, y ¿cómo finaliza para el gobierno en lo económico entonces? Un mal día y todavía con mucha incertidumbre. Por ejemplo, hablamos de la licitación que tiene el gobierno el miércoles, todavía no conocemos cuáles son los títulos que va a poner arriba de la mesa para tratar de vuelta de convencer y que esos pesos queden adentro y no se vayan al dólar. Lo que uno estaría pensando es que esta falta de comunicación, que de vuelta también es un problema, es porque están viendo cuál es la reacción o si van con un cambio más profundo. Queremos creer eso, porque si no es raro tanto silencio de radio, como decía Gila, en un golpe político que le pega fuerte a la economía. Hay novedades, finalizó la reunión en gobierno y hay comunicado. El vocero
vocero presidencial hoy no dio conferencia, pero acaba de publicar que el presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. Bueno, igual y yo, o sea, la presidía él. Bueno, y Manuel Adorni. El presidente de la Nación también instruyó al jefe de gabinete de ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. O sea que no va a haber reunión cara a cara Milei con gobernadores, sino que va a ser vía Guillermo Francos. Y asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. Esto es fin, dice Manuel Adorni. A ver, esperad que esto me cambia la tarde. Vamos a hacer un repaso. Repasemos el mail, el comunicado punto por punto. El presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. ¿Hasta ahí estamos? Seguime, Sheila. Sí. Así. Y mesa Claudio política. En lo político. Ya voy con Eduardo Martínez, que hay novedades algún hecho también. Tenían que mostrar. Bueno. Armar una mesa política. Muy bien, sigamos. La misma será presidida por, tomemos nota, Karina Milei, o sea, será presidida por Javier Milei, o sea, la preside Javier Milei, y la integran Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem, que ahora vamos a hacer un apartado de eso, porque ayer se apuntó también a Martín y Lule Menem como responsables políticos de la derrota, y yo, dice Adorni. Anotemos a Adorni. ¿Estamos, Martín? ¿Los tenemos? Sí. Listo. El presidente de la Nación también instruyó a Guillermo Francos a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Mi pregunta es, ¿la mesa de diálogo la preside Milei o Guillermo Francos? Porque no es lo mismo hablar con el jefe de gabinete, que ya viene hablando, que tener una foto política que hasta ahora no se dio de todos los gobernadores con el presidente de la Nación. Sí, y un tema adicional, en caso de que sea Francos, ¿con poder o sin poder? Claro. ¿Con autoridad o sin autoridad? ¿Con capacidad de prometer? O, bueno, todo sea... A ver, Sheila, te lo tomo eso. El tema es, ¿va a estar el presidente en esa mesa de diálogo o es Guillermo Francos el que se sienta en esa mesa? Porque no es lo mismo. Absolutamente. No es lo mismo. No, eso no me queda claro, porque dice, el presidente de la Nación instruyó, ahora voy a consultar, al jefe de gabinete a convocar a una mesa de diálogo. La convoca Francos. ¿Se sienta Milei con los gobernadores? Esa es mi pregunta. Está bueno. Y después dice, asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires, o sea, la separa. Una cosa son los gobernadores y después provincia de Buenos Aires. Sin provincia no hay 2027. Absolutamente. Eso es lo que entiendo, lectura mía. Si vos armás la mesa política de la provincia de Buenos Aires, pongan al final, chicos, por favor, que es la clave. Ahí está. Al final, asimismo, ahí está, gracias. Asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará. ¿Con quién? En virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. Todo esto para decir con el Frente Patria. ¿Cómo? Y claro, escucha, asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. ¿Quién conforma el espacio provincial? El Frente Patria. Ahí está el Mundo Amarillo. Sí. El Mundo Amarillo. Sí. Alguito de Caputo. Sí. Se terminó el purismo. Sí. Ah, vos decís que acá no es... Ah, bueno. No sé, vos no sé qué decís. No, es que la mesa política de la provincia se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. Sí. El espacio el espacio propio. ¿No? Ritondo, por eso, el espacio propio. Santilli Pero y Kicillof, por supuesto algo de Caputo que entra, que había estado un poco vedado por fuera de toda la escena, ¿no? Búscame, Walter, por favor, cuando ayer Kicillof le dice al presidente que lo llame. Búscame por favor ese tape. Porque la verdad, yo todo bien con armar la mesa ampliada,
pero acá para solucionar los problemas de la provincia y también el presidente tener una oportunidad es sentarse a hablar con Kicillof. Así se lo pedía anoche el gobernador de la provincia. Desde acá y hoy le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tener coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo. Bueno, ahí está. Sí, Claudio. No, dos cosas, porque, perdón, vuelo un poquito atrás con lo de Córdoba, que me parecía un dato interesante. Sí. El primer trimestre de este año, que es el último dato que tenemos de empleo, que incluye los no registrados, el dato que releva INDEC, una de las características fue que el desempleo aumentó a pesar de que de vuelta en el primer trimestre la economía crecía. Y es interesante porque una de las provincias más afectadas fue Córdoba, donde más subió el desempleo entre las regiones. Uno está Río Cuarto, otro es el Gran Córdoba con un desempleo del 9%, similar al que tenés en Gran Rosario. Entonces, seguramente cuando se sienten los gobernadores a dialogar con el gobierno, eso va a estar sobre la mesa. Y siendo a temas fiscales, el gobierno le viene prometiendo muchas cosas a las provincias y después no cumple. Entonces tomo lo que dice Gila, bueno, va a haber, más allá de eso, promesas y después va a haber implementación de los acuerdos o nuevamente hacemos una foto como el pacto del 25 de mayo y se termina diluyendo. Bueno, es que, mirá, trajiste el tema del pacto del 25 de mayo y estoy consultando lo que al aire pregunté, a ver si recibo respuesta. Si el pacto del 25 de mayo, que ahora, la verdad, a diciembre van a sacar un paper y es poco representativo, porque la verdad que ahí falta el peronismo, te guste o no te guste, en ese pacto de mayo no tenés un senador ni un diputado peronista, o sea que no puede salir una política pública a mediano y largo plazo si no tenés al principal partido político opositor. ¿Pero qué es? ¿Un nuevo pacto de mayo esto? La reunión con los gobernadores. O sea, la verdad es como yo creo que es más una de lo decisión, mismo. Yo creo que es una decisión, primero un poco para ordenar conflicto interno. Sí. Vos fíjate que la mesa de provincia de Buenos Aires lo que está diciendo es todos adentro. Vos fíjate que la mesa política conformada está Karina con Menem, pero también Caputo, también Francos, o sea, es como, es un intento por amalgamar todo esto que viene atravesando un sinfín de internillas. Sí. Entonces, creo que estas decisiones tienen que ver con ordenar los frentes internos, ordenar la internilla. Sí. Y, al mismo tiempo, dar alguna clase de gesto, parece que tener sabor a poco, pero dar alguna clase de gesto en función del resultado de ayer. Hay que ver a quién le hablan con esto, ¿no? Hay que ver a quién le hablan con esto. Claro. Por lo pronto hay algo que es, bueno, gestualidad de todos adentro, todos adentro. Ahora, la mayoría pidió cambio de gabinete, cambio en el rumbo económico. Ninguna de las dos ocurren hoy, solo no está mal, pero mesas políticas ampliadas de diálogo. ¿Está ganando tiempo el gobierno? Le pregunto a ambos. Bueno, yo creo que también es por la piña, digo, Gila. Está ganando tiempo entre que porque la verdad la magnitud de la paliza te deja un poco groggy, si querés, sí. Quedás groggy. Mira, a ver, yo tengo claro que el gobierno tiene que realizar algún cambio y que lo tiene que hacer con celeridad. Celeridad por ahí no es 24 horas, porque son decisiones trascendentes. Porque son decisiones en las que se pone en juego la identidad, se pone en juego lo electoral, se pone en juego la posibilidad de sostener una narrativa que por otro lado, digo, pues, imagino que van a estar evaluando cuán lastimada está, ¿no? Digamos, porque el corazón del relato está mellado. Sí. El corazón del relato mileísta empezó a tener problemas desde hace un tiempo, ¿no? Yo te diría desde la explosión del caso Españolo. Bueno. Entonces, bueno, por ahí no hace falta que sea hoy. Hoy han dado un primer gesto, creo que el primer gesto es para adentro. Vos fíjate que cuando ves los nombres, revisás los nombres, bueno, pero muchachos, ordenemos primero la tropa interna, después vemos. Creo que todavía no hay una respuesta a la sociedad, pero sí hay un parar la pelota, parar la pelota.
La otra pregunta que está ahí es dimensionar el impacto de esta derrota. Para eso necesitas algo de, o sea, necesitas dejar de cantar, ¿no? Digamos, ¿qué significa el impacto de esta derrota? ¿Es algo que puede trasvasar a octubre? ¿Que no? ¿Es algo que tiene impacto en Córdoba, como vimos recién? En Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes, en Chubut, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Salta. ¿O no? ¿O es algo totalmente que se puede encapsular en la provincia de Buenos Aires? Me da la impresión de que no. Pero bueno, no lo sabemos. Estoy haciendo una consulta y me mandan audio, por Dios. Bueno, a ver qué. A mí lo único que te voy a decir de esto, y quiero agradecerles a ambos la presencia, interesante de tenerlos, es si la reunión va a ser o Francos como la cabeza o el presidente Milei, porque no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo. Lo otro es ordenar la tropa interna, te lo tomo, estoy de acuerdo, digo, había que hacerlo. Pero el tema gobernadores, que es más delicado, no es lo mismo que esté Milei recibiéndolos, pero no por bajarle el precio a Guillermo Francos, pero ya hablan con Francos y ahora hay que ir a una etapa superadora, sí. No, lo último, Mariana, me parece que igual todavía falta la comunicación económica. Digo, la política puede esperar, la economía no puede esperar. Para ellos, al contrario, se les detonó la política, lectura mía, ¿no? Y se les detonó la política y creen que la economía no. Pero bueno, ahí veremos entre los votos que se vieron en las urnas y lo que plantea el gobierno, ¿no? Que es la disociación. Gracias a ambos, un placer tenerlos.